Buenos días, buenas tardes para los usos meridianos que están fuera de Occidente. Voy a hablar de un tema que se llama Viviendo en el Espíritu. Romanos capítulo 8. Voy a leer la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la Escritura. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, no le pertenece a él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Aleluya. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bendito sea el Señor, gloria a Dios. Alabado sea Cristo. Pues tengo por cierto que las aflicciones y los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿cómo vamos a esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gloria a Dios. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primero, el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó.
Alabado sea Cristo, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Aleluya, gloria a Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ahora yo voy a tratar de dar una explicación. Cuando el Señor dice, aleluya, que los que viven para la carne no pueden agradar a Dios, y que el fruto de vivir para la carne o la paga del pecado es la muerte. Dios está diciendo la verdad, porque Dios no puede mentir, porque Dios es santo y puro. La palabra de Dios no está diseñada para que a nosotros, que estamos, cuando nacemos, ya venimos con una naturaleza caída, porque la palabra de Dios dice que por cuanto Adán pecó, el pecado entró en el mundo, y a través de Adán, todo lo que vino después de Adán nació atrapado o sujeto al pecado. Eso lo entendemos es cuando leemos la palabra y cuando el Espíritu Santo de Dios nos revela esa gran verdad. El salmista David tuvo esa revelación, el rey David, cuando él dice, no recuerdo cuál es el salmo exactamente, dice, en pecado me concibió mi madre. El Padre, Dios, le dio esa revelación a David de que nosotros todos nacimos en pecado. Por la desobediencia del primer hombre, el cual no era igual que nosotros, el pecado entró al mundo y Satanás tomó autoridad sobre el género humano. Entonces, ¿cómo nosotros volvemos a reconciliarnos con Dios, con el Padre? A través de Cristo. Cristo es un ministro, un enviado, un mensajero. Él tiene ministerio quíntuple. Jesucristo es apóstol, profeta, evangelista, maestro. Él es todo. Él reunía todos los dones del Espíritu Santo. Él era la deidad encarnada. Dios mismo se despojó de su gloria, siendo puro, siendo santo, siendo Dios, no morando en la carne, no viviendo en un cuerpo que se deteriora, que se corrompe. Él decidió encarnar en un cuerpo corruptible, defectuoso, imperfecto, para venir a tomar el lugar de nosotros, por cuanto, como dice lo que acabo de citar de Romanos, por cuanto Dios a través del pecado, o sea, Dios tomó la forma del hombre, ¿verdad? Con un cuerpo de pecado para poder vencer al pecado, ¿entiendes? A través de Cristo, el Padre venció a la muerte y venció al pecado y la autoridad que Satanás tomó sobre la especie humana, la raza humana, por la desobediencia del primer hombre, Adán. Mucha gente pensará en su racionalismo, en su mente natural, en su mente carnal, pero ¿por qué yo tengo la culpa de lo que hizo alguien que yo no conozco? Eso lo tiene que revelar el Espíritu Santo. Eso lo revela el Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo nos puede abrir la mente, el alma, el espíritu y bajarnos esa revelación verdadera, ¿ves? De las consecuencias del pecado. Mucha gente dice tener a Dios y conocer a Dios y caminar con Dios, y mucha gente cree y vive y piensan que cuando se mueran van a ir a la presencia de Dios. Pero les voy a dar una gran noticia. El ser humano fue creado en tres dimensiones: cuerpo, alma y espíritu. El espíritu del hombre, ¿verdad? En la Biblia siempre Dios lo pone en minúscula y el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo siempre se habla en mayúscula.
Cuando nosotros fuimos creados por el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo en cuerpo, alma y espíritu, el alma está en el medio entre el espíritu del hombre, en minúscula, y el cuerpo del hombre, que es la carne, lo que la Biblia llama la carne, el cuerpo biológico. El alma está en el medio. En el alma está el yo, el asiento de la voluntad, las emociones, los deseos, los anhelos, la capacidad intelectual que el Señor nos puso a cada cual. Es un diseño de Dios. Esa alma está metida o enchapada, así como capas de cebolla, dentro del cuerpo. Y también dentro del cuerpo está el alma, y no solamente el alma, está el espíritu en minúscula. El diseño de Dios es que el espíritu del hombre esté arriba, gobernando al alma. El mejor lugar del espíritu del hombre en minúscula es bajo el abrigo del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está gobernando nuestras vidas, nuestro espíritu recibe impartición de Dios y vida de Dios, y nuestra alma, que está más abajo, pasa a estar en un lugar seguro, protegida por nuestro espíritu y por el Espíritu de Dios. Y abajo estaría el cuerpo, en la parte más abajo estaría el cuerpo. El cuerpo también estaría en un lugar seguro. ¿Por qué la gente enferma? ¿Y por qué la gente muere antes de tiempo? Porque la gente pone el alma, que está en el medio, en el diseño de Dios, la pone arriba, y el cuerpo lo pone por debajo del alma, y el espíritu lo ponen por debajo y lo apagan y lo pisan, y no tienen la vida de Dios y no pueden conectar su espíritu con el Espíritu Santo. Entonces solamente viven en el yo, desconectados del cielo, del trono, de la gracia, de la vida eterna. Cuando nosotros nos arrepentimos y venimos a Cristo a través de la sangre de Cristo, y nosotros ponemos nuestro espíritu en primer lugar y conectamos con el Espíritu Santo, sujetamos nuestra alma por debajo de nuestro espíritu y del Espíritu Santo, y el alma ya está en el mejor lugar seguro para ella. Si nos toca, se nos sorprendiera la muerte, seríamos salvos. Y el cuerpo no enfermaría de la manera que enferma tanta gente. El problema del pecado del mundo es que mucha gente ha sido engañada, la humanidad ha sido engañada por el padre de la mentira. Satanás ha engañado al mundo entero, haciéndole creer al hombre que hay muchos dioses, que hay muchos señores. A los chinos los ha engañado con miles de edades, a los hindúes con 10 miles de edades. En la India no pueden comer la vaca porque la tienen por Dios. En Australia el canguro, bueno, todos los animales los han convertido en dioses, desde la rata, las cucarachas, los camellos. Eso en Romanos 1 el Señor lo explica bien. El Señor dice en Romanos 1 que por cuanto cambiaron la gloria del Dios invisible, incorruptible y eterno, en semejanza de hombre y de animales y de bestias, Dios mismo, como no lo reconocen a Él y no lo reconocen, sino que ponen otras cosas o se dejan engañar por el enemigo, Dios mismo los entrega a una cantidad de maldiciones que están en el capítulo 1 del libro de Romanos: concupiscencias, pecados sexuales, maldiciones, homicidios, cantidades de cosas que entraron y que se han multiplicado por la desobediencia del hombre. Entonces, ¿qué es lo que el Señor necesita? Que nosotros volvamos a Dios, que nos arrepintamos de nuestros pecados, nos arrepentamos de nuestros pecados y confesemos al Señor nuestras transgresiones en el secreto, en la intimidad con Él. No se trata de salir a publicarlo en una red social o a un pastor o a un curita católico, no. Es abrir el corazón en intimidad con Dios, postrarnos de rodillas y descubrir nuestro corazón, decirle al Señor: verdaderamente reconozco mi pecado, reconozco que he vivido autosuficiente, apartado de ti, reconozco que he sido un esclavo de la masturbación, de la pornografía, o del cigarrillo, o del alcohol, o de las drogas, o que he tenido celos, he sido un chismoso, he robado, he mentido, reconozco que he sido un idólatra de tantas cosas que se pueden llamar idolatría. El ser humano piensa que la idolatría es nada más tener un yeso, un amuleto, una estatua. Idolatría son muchas cosas delante de Dios. Idolatría es adorarse uno mismo y no nunca buscar a Dios. Eso también es idolatría al hombre. Idolatría es vivir apartado del Señor, totalmente dependiente, independiente de Él. Eso se pasa a ser idolatría delante de Dios. Idolatría de los deportes. No es malo ver deportes, pero ser un fanático y nunca buscar a Dios y morir sin Cristo, eso va a conllevar condenación, idolatría. Son muchas cosas que el ser humano desconoce, porque el ser humano ha sido engañado por Satanás. No existen muchos dioses. Hay un solo creador y Él es trino.
y Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Él no se divide. Él está unido perfectamente en la unidad y en el amor y en la perfección. Así como nosotros somos una persona con un nombre y un apellido, pero somos tripartitos, también somos trinos. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y tenemos que volver a Dios, porque ya los juicios de Dios están comenzando a abrirse sobre la tierra. Y se están perdiendo las almas, se están yendo sin Cristo al lugar de tormento. El Señor quiere advertir, quiere hacer un llamado de advertencia para que crean realmente que hay un cielo que ganar y hay un infierno del cual escapar. Y la única manera es a través de la sangre de Cristo, el arrepentimiento genuino y de cambiar el modo de vivir y entregarle los sentidos, el cuerpo, el alma y el espíritu a Dios, que es el que lo dio, porque Él es el dueño de la vida. Nosotros le pertenecemos a Él. Él los compró con su sangre. Él nos predestinó, Él nos escogió. Pero no todos serán llamados hijos de Dios en la resurrección. No todos se levantarán y entrarán a la gloria de Dios. Dios se reservó vasos de honra y vasos de deshonra, gente que se va a perder, gente que por orgullo, por altivez, por soberbia, porque quieren seguir haciendo lo que les da la gana y nunca van a volver a Dios, ni se van a inclinar a Él, se van a perder lamentablemente porque no creen. No creen en Dios, no creen que hay infierno, no creen que hay cielo. Creen en lo que les da la gana creer a ellos. Tienen un velo espiritual. Ahí el Espíritu Santo no puede hacer nada porque el Espíritu Santo es un caballero y Él no va a forzar a nadie. El Espíritu Santo es muy gentil, es como un soplo. La voz de Dios es una voz apacible. El Señor nos quiere hablar, nos quiere ministrar, nos quiere instruir, nos quiere guiar. Mucha gente también, entre el mismo evangelio, es mi propia opinión personal, siempre hemos hablado de querer oír la voz audible del Espíritu y escuchar a Dios, pero a veces son tantas veces que el Espíritu y el mismo Dios nos ha hablado de muchas maneras y no lo hemos querido escuchar, que sencillamente Él se aparta y se retira, hasta esperar el momento en que Él sabe que vamos a ser obedientes, porque la obediencia es el fundamento de la victoria de una vida de un cristiano verdadero. Sin obediencia no habrá nada. No habrá nada. La gente se puede ir al infierno con todo el conocimiento de la Escritura, con la Biblia en la mano, predicadores, evangelistas, profetas, gente usada por Dios que fueron instrumentos para salvar a otros, fueron heraldos para salvar a otros, pero que también se perdieron. El Señor no quiere que eso nos pase. Muchos ministros se han robado la gloria de Dios. Cuando Dios derrama poder en ellos, se creen muy grandes, empiezan a viajar, a ministrar, el Señor los usa y se olvidan de su humildad, de donde los sacó Dios, y ahí se pierde todo. Lamentablemente, no podemos perder nunca la humildad. Nunca podemos dejar de postrarnos todos los días y clamarle al Señor que nos transforme, nos ayude y nos guíe a toda verdad, porque estamos en los tiempos de los falsos profetas y de la apostasía. Estamos en los tiempos más difíciles desde que la tierra hubo hombre. Ahorita nunca ha habido tantas ojivas nucleares preparadas, nunca ha habido tantas armas magnéticas, de plasma, de sonido, láser, diseños que tienen escondidos diabólicos. Muchas cosas que la gente ignora para controlar más a la especie humana como un animal, como una bestia, porque lo que quieren ellos, las élites, es que el ser humano viva como una bestia, para que se pierdan. Eso es lo que Satanás les ministra a las élites, a los que liberan los virus, las modas y a los que controlan la televisión, el cine. Todos ellos están infiltrados por ellos, por los Illuminati, por los masones, por las élites millonarias. Aquí no nos vamos a caer cobas. Aquí hay que hablar la verdad. Nosotros tenemos que estar dispuestos a morir por Cristo. Si morimos por Cristo, reinaremos con Él. Así de sencillo son las cosas. La verdad no se puede ocultar, porque la verdad misma va a resplandecer, es una luz. Y donde hay luz, no hay mentira. Y donde hay luz, no hay oscuridad. Y nunca habrá paz ni justicia en la tierra hasta que la luz, que es Cristo, no sea recibida en los corazones de los hombres. Porque donde no hay luz, no hay verdad. Y donde no hay verdad, no habrá justicia. Y donde no hay justicia, no habrá paz. El ser humano lo ha intentado y en su alejamiento de Dios y en el velo que tienen los políticos y las mayorías que siguen a los políticos que todavía duermen, engañados por miles de religiones, de palo, de yeso, de estatuas, miles de deidades, de vírgenes y de nombres,
Pero ahí no está Cristo realmente, porque Cristo es puro y Él no se mezcla con nada. Él es puro, Él es pureza y santidad y Él es uno solo junto al Padre y al Espíritu Santo. Aleluya. Dios es un ser espiritual. Dios es un ser espiritual y en su origen a Él no lo tuvo ninguna mujer de carne y hueso. Es imposible que a Jehová Yahvé de los ejércitos y a Cristo antes de encarnar, que estuvo siempre junto al Padre, lo haya engendrado una mujer. Eso no tiene lógica. Lo que pasa es que el ser humano, en su ignorancia, ha sido engañado. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Cristo les ama. Busquen al Señor, búsquenlo, porque el tiempo se agota y se acaba. Cristo va a venir a salvar un pueblo, a resucitar a los muertos de la segunda era, dispensación. Y después vienen todos los juicios del libro de Apocalipsis. Aleluya. Y eso no va a dejar de cumplirse, porque el mismo Dios vela y vigila sobre su palabra para ejecutarla. Aleluya. Amén.